es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Amigas y amigos, hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Qué alegría es estar nuevamente aquí en este su programa. Hablemos de Biblia y espiritualidad. Hoy este programa es grabado. Me encuentro precisamente aquí en las instalaciones de Radio Santa María en La Vega, pero he querido grabar este programa para cualquier inconveniente que se pueda presentar. Bueno, pues no enfrentarlo, no tener que enfrentarlo y que el programa se deje de hacer. He querido prepararlo desde aquí para compartir con ustedes esto tan hermoso que se ha ido gestando ya por 2 años ya que lleva este programa, y queremos seguir adelante con el mismo amor, con el mismo cariño y con la misma calidad. Precisamente contentísimo de compartir con ustedes el contenido que he preparado, porque ya hemos entrado al mes de septiembre. Hoy estamos ya a 5 y con mucha alegría recibimos el mes de septiembre, que es un mes muy especial, ya que es uno de los meses en que la Iglesia Católica específicamente celebra muchas fiestas espirituales, como vamos a ver. Por ejemplo, en este mes celebramos la Natividad de la Virgen María, la exaltación de la cruz, la Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de las Mercedes, nuestra patrona, ¿no? Que lo vamos a celebrar el 24 de este mes, y la gran solemnidad de los ángeles, de los arcángeles, más bien, Miguel, Gabriel y Rafael, que esto va a ser el 29 de este mes. Como ustedes ven, muchas fiestas espirituales, religiosas, y por eso este mes es tan especial para nuestra iglesia. Además de estas celebraciones litúrgicas, septiembre es el mes de la Biblia, la palabra de Dios, y todo este mes entonces, por esta razón, está dedicado a poner como centro uno de los pilares que sostienen nuestra iglesia, la palabra de Dios. Entonces, como hemos visto, y ya iniciando con este tema principal, que es el de septiembre, mes de la Biblia, como hemos visto en otras ocasiones, la iglesia tiene como fundamento 3 soportes que la sostienen, y esto es importante recordarlo. El primer soporte es precisamente la palabra de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras. El segundo, la tradición de la iglesia, que es todo aquello de las palabras y escritos de los padres de la iglesia, los documentos que emite la Santa Sede, el Papa, ¿no? Y todas esas normas por las cuales la iglesia se rige a través de los años. Y el tercer pilar es la interpretación, tanto de esa palabra como de los signos de los tiempos a partir de la tradición. Esto es, bueno, acorde a eso mismo, a los tiempos, ¿no? Como están, todo lo que nos va deparando la realidad, para nosotros poder entonces descubrir el mensaje actual que Dios desea transmitir a la humanidad. Entonces, en este sentido, la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras, como ya hemos dicho, es el documento por excelencia que nos pone en ese contacto con Dios desde el principio, desde cuando Dios creó, ¿no? Hasta nuestros días. Nos pone en ese contacto con el Señor, y es lo que Él ha querido transmitir a los seres humanos a través del tiempo, a través de la historia. El misterio desde la palabra de Dios precisamente consiste en que ella, la misma palabra, se actualiza constantemente, respondiendo a lo que por su gracia el mismo Señor va renovando en la lectura y en el estudio de dicha palabra. Como vamos a ver, es importante
que nos formemos, que estudiemos, ¿no?, la palabra de Dios para saber qué nos dice Dios hoy, en la actualidad, desde lo que dijo hace ya miles de años, ¿no? Entonces, una pregunta que brota, ¿no?, de todo esto: ¿y por qué se celebra el mes de la Biblia en septiembre? Bueno, miren, septiembre, entre otras cosas, es, como ya hemos dicho, el mes dedicado a la Biblia porque coincide con fechas importantes relacionadas con la traducción y la difusión de las Sagradas Escrituras. Dos figuras claves en este sentido son recordadas durante este mes. Primero, San Jerónimo, que celebra, la iglesia celebra el día de este santo el 30 de septiembre. Bueno, pues San Jerónimo fue quien introdujo la Biblia del griego y hebreo al latín, creando lo que se llamó la Vulgata, esta traducción que se le llamó así porque ya iba a poder ser accesible la palabra de Dios a la comunidad, por decirlo así, común, ¿no?, de la sociedad. Fue esa versión oficial de la Biblia en la Iglesia Católica durante siglos, esta que se llamó así, la Vulgata. Entonces, su trabajo, el trabajo de San Jerónimo, permitió que la palabra de Dios fuera accesible, como ya dije, a más personas, porque esta traducción, como ya dije, del griego y hebreo al latín, hizo que personas que no comprendían ni griego ni hebreo pudieran entonces en latín tener acceso a la palabra de Dios. Y el otro personaje importante en este mes por el cual se escoge septiembre como mes de la Biblia es uno que se llamó Casiodoro de Reina. Él, por ejemplo, el 26 de septiembre de 1569, oigan eso, mucho de eso, concluyó la impresión de la Biblia de Oso, que así se le llama. O sea, él imprimió volúmenes, ¿no?, libros, ¿no?, de la Biblia, y esta fue la primera traducción completa de la Biblia en español desde los idiomas originales, o sea, lo que se llama las lenguas vernáculas, esas lenguas en las que nace algo originalmente. Bueno, pues Casiodoro de Reina la tradujo, la imprimió más bien, y fue asequible entonces a otras lenguas para su lectura. Esta traducción fue fundamental, principalmente para las iglesias protestantes en el mundo hispano. Oigan, qué importante esto. Entonces, en ese sentido, son muchas las preguntas que nosotros debemos hacernos y a la vez buscar respuestas para saber en realidad qué es la Biblia y cómo podemos asumirla en el uso de la comprensión. Comprender lo que nos dice la palabra de Dios y, como ya dije, y esa interpretación que hoy estamos también llamadas y llamados a realizar. Entonces, en este sentido, una pregunta que nosotros podemos, ¿no?, y debemos irnos haciendo desde ya, por ejemplo, ¿por qué la Biblia es palabra de Dios si Dios no fue que la escribió? Porque se dice que la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, miren, la Biblia es palabra de Dios en tanto que es Dios quien inspira a quienes la escribieron. Es palabra, ¿no?, de los seres humanos, como hemos explicado también otras veces, pero una palabra inspirada por Dios que habla a través de la historia y de las experiencias que los hombres y las mujeres que la escribieron pudieron plasmar en sus letras. Entonces, en ese sentido, es un libro histórico, pero no una historia al estilo a como hoy nosotros entendemos que es la historia. Lo que dice la Biblia, y también, esto también lo hemos compartido en otras ocasiones, lo que dice la Biblia es verdad, pero es una verdad experiencial
que debe ser interpretada a partir de lo que se vivió respecto a la historia de las personas y los lugares desde donde se escriben. Es decir, en la Biblia no podemos buscar una supuesta verdad, ¿no? Como nosotros lo entendemos hoy, que es con comprobación, con demostración, sino que son experiencias que se tuvieron y desde esa experiencia Dios inspira a las personas para que puedan poner, plasmar en las letras lo que ellos van sintiendo que Dios les va transmitiendo para que ellos lo expresen entonces al pueblo. Entonces, la Biblia, como también sabemos, tiene divisiones. La Biblia está dividida en dos grandes bloques, ¿no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como bien la sabemos. El Antiguo Testamento, que narra esa historia, ¿no? De la creación, de la formación del pueblo y toda esa cuestión. Y el Nuevo Testamento escrito a partir de la vida de Jesús. Entonces, en la teología o las Sagradas Escrituras, la palabra testamento significa alianza, es decir, un compromiso, un acuerdo, un juramento. O sea que cuando nosotros decimos Antiguo Testamento, estamos hablando de un compromiso, un acuerdo, un juramento que hizo Dios con su pueblo. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, es ese mismo compromiso, ese mismo acuerdo, ese mismo juramento ya renovado, podemos decirlo así. En el Antiguo Testamento es esa alianza o ese acuerdo, ¿no? Juramento, compromiso de Dios que hace con su pueblo por medio de Moisés de liberar y acompañar a los israelitas que estaban bajo la esclavitud de Egipto y ya liberados también les promete seguir acompañándolo hasta la tierra prometida y siempre. O sea, es ese Dios que libera, acompaña y hace una promesa para continuar acompañando siempre a ese pueblo que él mismo formó. Ahora bien, la nueva alianza, o sea, el Nuevo Testamento, entonces, que como ya dije, empieza a escribirse con el nacimiento de Jesús, con la vida de Jesús, es esa nueva alianza o esa nueva renovación del compromiso de Dios a su pueblo por medio a Jesucristo, su Hijo. Ambas alianzas, o sea, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, parten de Dios. Es Dios quien tiene ese inicio, ¿no? Esa manera, esa motivación, ¿no? Hacia su pueblo, y él desea acompañar y animar a ese que es su pueblo, que por amor les salva y también por ese mismo amor les proporciona bienestar y fidelidad, que es lo que en sí nosotros leemos en las Sagradas Escrituras. Ese Dios que ama a su pueblo y que le acompaña y le salva, haciéndolo felices y proporcionando el bien para ellos. Entonces, a su vez, parte de esta división, no de la Biblia, del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, la Biblia se subdivide entonces en libros, capítulos y versículos. Es decir, la Biblia tiene una cantidad de libros y esos libros a su vez se dividen en capítulos y versículos. Consta en sí a nivel general de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y cada uno, como ya dije, de esos libros está dividido por versículos, que físicamente en la Biblia vemos que hay unos números más grandes, ¿verdad? Esos números grandes indican los capítulos, mientras que los números pequeñitos son los versículos. Entonces, ¿por qué esta división? Es una pregunta también que nosotros debemos hacernos para indagar y ver cómo nacen esas cosas y para qué. Miren, Dios siempre se relaciona con los seres humanos a partir de procesos. Él busca darse a entender y llevar a la persona a comprender que todo es por un bien mayor que implica a toda su creación. Es decir, Dios no se dirige nunca a una persona para tener un vínculo con esa única persona, sino que es una comunicación personal, pero para realizar algo mayor que va a abarcar entonces a la humanidad, a la comunidad completa.
Entonces, en ese sentido, hay dos ejemplos para nosotros poder comprender que yo he querido citar para que veamos cómo esos procesos de Dios, como siempre, buscando darse y llevar a la persona a comprender que todo es por ese bien mayor que ya he dicho. Entonces, el primer ejemplo, en la persona de Moisés, Dios hace que salga de su tierra. Recuerden que Moisés vivía en Madián porque, bueno, después de tener un problema en la corte donde él vivía del faraón, entonces Dios suscita en él esa inquietud para que él vaya a liberar, ¿no?, al pueblo con la ayuda de Dios. Entonces, ¿cómo es el proceso que Dios vive con Moisés y hace que Moisés lo viva? Él hace que él salga de su tierra, de Madián, y de su familia, porque ya era casado, ¿no? Y lo hace a través, bueno, de sacrificios, de riesgo, porque no fueron cosas fáciles. ¿Y para qué? Bueno, para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios le habla y le explica el por qué y para qué de aquella misión. Y Moisés acepta entonces la propuesta de Dios y se pone en marcha ese plan que Dios ya ha ideado. O sea, vemos un proceso. No fue una cosa de la noche a la mañana. El otro proceso interesante que nosotros quizás, bueno, lo tenemos como más en la memoria es el de María, la madre de Jesús, nuestra madre. Dios se plantea, hay que salvar la humanidad, porque lamentablemente no está bien. Y la salvación que él idea, o sea, que él se plantea y que él ve, es radical, porque él decide encarnarse él mismo en la humanidad para hacerse igual a aquellos a quien quiere salvar. Entonces, es necesaria la colaboración humana para hacer esto. ¿Y a quién escoge Dios? A María. ¿Para qué? Para que ella fuera el vientre por el cual él como humano, ¿no?, naciera. Entonces, María es escogida para realizar ese deseo de Dios de salvar a la humanidad. Dios, recordemos, habla con ella por medio del arcángel Gabriel, le explica en ese diálogo que tiene el arcángel con María. María entonces pregunta, el arcángel le responde y le explica. María, luego de ese proceso, de ese diálogo, acepta y el plan entonces, igual que en el Antiguo Testamento, se pone en marcha. Lo que vemos en esto es que los procesos de Dios consisten en asumir la realidad humana como propia, o sea, como de él mismo, para darse a entender desde lo que los seres humanos son, es decir, partiendo de sus propias realidades y necesidades. En la antigua alianza, es decir, en el Antiguo Testamento, era necesario hacer grandes prodigios, grandes hazañas, cosas extraordinarias. Y eso fue lo que hizo Dios por medio de Moisés, ¿no? Cuando fue al faraón, después demostrándole a la gente ya en el desierto todas las maravillas que Dios hacía. ¿Y por qué lo hace así? Bueno, porque el pueblo aún no estaba formado y no conocía la fe ni cómo debían practicarla. Por eso era necesario mostrar el poder y la grandeza del Dios liberador que se enfrenta a la gran potencia de aquel tiempo, que era el imperio egipcio. Por eso Dios realiza grandes prodigios y grandes acciones para mostrar que su poder es superior al opresor. Egipto era el gran imperio y era de donde Dios tenía que liberar a su pueblo, pero como el pueblo no estaba ni formado ni conocía a ese Dios, ¿no?, entonces tiene que hacerlo demostrando cosas para que ellos vean que es un Dios grande y poderoso. En la nueva alianza, es decir, en el Nuevo Testamento, la cosa ya es diferente. ¿Por qué? Porque Dios se hace hombre porque desea mostrar que la salvación es dada desde la propia realidad, porque consiste en la práctica de la fe que ya sí conocen. Ya el pueblo estaba formado, ya había una historia larga.
Entonces era la práctica de la fe y él mismo entonces desea mostrarse y mostrarnos cómo es posible esta liberación. Por eso se hace ser humano como nosotros. Jesús entonces viene a enseñar cómo debe ser el ser humano que desea salvarse y alcanzar así entonces esa promesa de Dios de la salvación. Y lo hace consciente, ¿no? Y siendo presencia viva y real de Dios mismo, porque Él era Dios, a mostrar que se debe hacer así y se puede ser así los unos para con los otros. Y esto nos muestra una vez más que Dios mismo entonces sintoniza con los seres humanos y con la realidad para siempre salvar y buscar el bienestar general en todos los tiempos y en todas las realidades existentes. Dios nunca deja solas a sus criaturas, lo promete y lo cumple. Recordemos cuando está para presentarle a Moisés su plan de liberación, ¿cómo es que dice? Cuando Moisés le pregunta, ¿y cómo te llamas? ¿Qué nombre voy a decir cuando me digan cómo se llama ese nombre? Yo soy. Ese es mi nombre. Es lo que le responde Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, Jesús presente también retoma ese nombre cuando varios pasajes dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el pan de vida. O sea, yo soy, es lo mismo, ¿no? Porque Él es Dios. Y además hace la promesa de yo estaré con ustedes todos los días de mi vida, que es una traducción más del yo soy. Es el Dios que se hace presente. Entonces, por su parte, ya en esta división y terminando este punto, los capítulos y los versículos de la Biblia, en lo que se subdividen los libros, como ya he dicho, es para tener un mejor orden y una mejor ubicación de cada texto. Pero lo más importante es ver aquí cómo Dios siempre salva, ¿no? Y desde su palabra lo que busca es el bienestar de los seres humanos y lo hace de la manera más natural. Y ya desde el Nuevo Testamento con Jesús, haciéndose hombre, ser humano, igual, para mostrar que el ser humano también se puede salvar y también puede hacer de su vida una presencia de Dios, porque Él, que es Dios, se hizo hombre. Entonces, otra pregunta dentro de este mes, ¿no? Y de todo esto que nos conlleva las Sagradas Escrituras. La Biblia de los católicos es la misma que la Biblia de los protestantes o de los evangélicos. De una de las preguntas que más salen a veces, ¿no? En nuestras conversaciones y en esas maneras que a veces tenemos de relacionarnos entre las iglesias. Pues miren, sí, es la misma Biblia, pero hay una diferencia en cuanto al número de libros en el Antiguo Testamento. Recuerden que dijimos que el Antiguo Testamento consta de 46 libros. Pues miren, la Biblia católica tiene 7 libros que la Biblia protestante no tiene, o la Biblia de los evangélicos. La razón de esta diferencia, que la hemos explicado también en algunos momentos, lo que pasa es que como estamos en el mes de la Biblia, es bueno retomar todos estos datos importantes para refrescar la memoria. Entonces, miren, desde los tiempos de Jesús, siempre existieron 2 versiones del Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios. En el tiempo de Jesús, por supuesto, no había Nuevo Testamento, porque Jesús estaba todavía vivo, ¿no? El Nuevo Testamento empieza a escribirse mucho tiempo después de experimentar la resurrección de Jesús. Entonces, lo que Jesús tuvo como palabra de Dios fue precisamente el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa? En esos tiempos de Jesús, 2 versiones había de la palabra de Dios, que era el Antiguo Testamento. Era la versión hebrea y la versión griega, es decir, el Antiguo Testamento, pero escrito en hebreo y en griego. La diferencia era de idiomas, no de lengua. Entonces, la versión griega era una traducción
una traducción que se hizo de la versión hebrea. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hubo la necesidad de hacer esta traducción porque no todos los judíos ni entendían ni hablaban hebreo. Entonces, al hacerse la traducción griega, se incluyeron estos libros, 7 libros, pero no fueron aceptados por los judíos de Palestina porque no los consideraron de inspiración divina, porque fueron encontrados después. No estaban como en esa parte original, pero sí eran también inspirados. Pero al no estar como en esa primera versión, los judíos de Palestina no quisieron aceptar esos libros. Entonces, como dije, son estos 7 libros, ¿no? Que son el libro de Judith, el libro de Tobías, la primera de Macabeo y el segundo libro de Macabeo, es decir, primer y segundo libro de Macabeo, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico y el libro de Baruch. Esos 7 libros. Judith, Tobías, primera y segunda de Macabeo, sabiduría, eclesiástico y Baruch. Y también hay algunos pasajes de los libros de Esther y de Daniel que tampoco fueron aceptados. Entonces, ¿por qué la Biblia católica tiene estos 7 libros de más, se pueden decir? Bueno, porque no fueron aceptados cuando fueron encontrados como inspiración divina por los palestinos de aquel tiempo, mientras que los demás sí lo aceptaron y por eso son agregados a esta Biblia. Entonces, una pregunta dentro de esto también que se hacen acerca de la Biblia. ¿Y la Biblia lo que dice es verdad? Es decir, ¿es histórico o es simplemente una manera de presentar historias para explicar algo? O sea, cosas que no pasaron. ¿Es verdad o es falsedad lo que dice la Biblia? Miren, en este punto es muy importante entender. En la Biblia hay muchas formas de escritura, es decir, se escribió de muchas maneras, muchos estilos, podemos decir. Es decir, son maneras, ¿no?, en que los autores, quienes escribieron la Biblia, ¿no?, transmitieron el mensaje divino, pero no en un mismo lenguaje o en un mismo estilo. Y estos son los que se llaman los géneros literarios. Géneros literarios son todos aquellos estilos de escribir que la literatura, la gramática de todos los tiempos reconoce. Entonces, la Biblia, por ejemplo, tiene numerosos estilos de escritura. Por ejemplo, está el estilo de carta, el estilo, y como sabemos, ¿no?, carta en el Nuevo Testamento de Pablo a los Corintios, carta a los Efesios, a los Filipenses, o sea, es decir, cartas, ¿no? Y en nuestro tiempo, por ejemplo, nosotros vemos que también existe ese estilo, el estilo de carta, el estilo de telegrama, el estilo de escribir de teléfono, por ejemplo, todos estos mensajes que hoy uno manda por WhatsApp, y un email, por ejemplo, el estilo noticiero, periodístico, ¿verdad? Una poesía, una canción, refranes, cuentos, o sea, todos ofrecen información y contenido, pero de maneras diferentes, pero son estilos de escribir, de comunicar. En la Biblia existen muchísimos de estos géneros literarios, como son, por ejemplo, las parábolas, las lamentaciones, los proverbios, las leyendas, es decir, muchísimos. Hay más, ¿no? Y cada uno de esos géneros literarios responden a una situación específica y sobre todo indican las realidades de la vida concreta de la comunidad o de las personas, de la cultura que escribe. Entonces, en este sentido, la Biblia, ya en un aspecto más general, está escrita desde la inspiración divina y a partir de la experiencia humana. Es decir, lo que está escrito en la Biblia responde a una cultura, a una
manera específica también de expresarse, a formas en la que la gente de esa comunidad específica que escribe vivía o cómo se expresaban, por ejemplo. Por eso es que lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos narra, es lo que quienes escribieron fueron descubriendo que Dios hizo en su historia como comunidad y como pueblo a favor de ellos. Entonces, todo lo que nos dice la Biblia, claro que es verdad, pero es una verdad con un significado específico para la comunidad que escribió y a la comunidad a la que se dirige también a partir de la experiencia que ellos vivieron de Dios y que quieren narrar y que quieren mostrar a otros. Es por eso que es importante, señores, estudiar, conocer, formarnos sobre la palabra de Dios para nosotros entonces poder bien interpretar el mensaje de Dios hoy para nosotros. Es por eso que es un error que a veces creemos que todo lo que dice la Biblia yo puedo ya salir a hablar, salir a predicar y a decir, no, yo no puedo hacer eso, yo tengo que formarme primero, porque yo no sé en qué contexto o para qué se dijo eso, por qué se escribió, cómo es esa cultura, porque no es lo mismo escribir una comunidad que tuvo una experiencia, escribirle a otra. No es lo mismo. No es lo mismo escribir en la misma Biblia, no es lo mismo la comunidad de Corintios a la comunidad de los Efesios o la comunidad de los tesalonicenses, por ejemplo. Son comunidades diferentes y una misma cosa puede significar algo para una, pero ese mismo algo para esa comunidad puede ser muy diferente para otra. Es más que evidente que, por ejemplo, lo que se dice en una comunidad, como decía, quizás eso mismo tiene un significado muy diferente. Y puede ser que hasta contrario, ¿no? Yo soy de Boca Chica, por ejemplo, y hablar del turismo en Boca Chica es lo más común, pero a una comunidad que no se conozca tanto el turismo y más el turismo de playa, yo no le puedo poner un ejemplo de cómo nosotros vivimos el turismo allá porque no lo va a entender, porque es algo que nosotros vivimos con eso a diario, ¿no? Y muy cotidianamente. Entonces, ustedes ven, hay que tener muy claro los ejemplos, la manera como yo escribo, porque lo mismo que yo digo aquí puede que sea algo muy diferente y hasta contrario a lo que en otra comunidad eso pueda significar. Entonces, respecto a esto, una misma experiencia es contada de varias formas por personas, ¿no? Dependiendo el interés de quien cuente la historia, porque cada quien pondrá el énfasis en lo que más le haga identificar o dependiendo lo que desee resaltar. Una vez yo ponía un ejemplo, qué bonito fue la celebración de la Pascua en la iglesia. Yo hablé muchísimo de los cantos, bueno, porque como me identifico mucho con los coros, sin embargo, esa misma experiencia tuvimos juntos, ¿no? Otro amigo y yo, en la misma celebración, a la misma hora y todo, y él de lo que habló fue de las lecturas. Lo que él dijo era verdad, claro, y lo que yo dije era verdad, claro, pero enfatizamos en cosas diferentes porque a cada uno nos interesaron cosas diferentes, pero en una misma realidad, en una misma celebración. Entonces, esa realidad pasa en todas las sagradas escrituras. Se narran situaciones e historias, unas iguales a otras y otras diferentes también, ¿no? Lo que pondrá lo especial en cada historia es la realidad cultural y el interés que desee resaltar quien escribe, quien narre, ¿no? Porque el énfasis se va a hacer en el interés que se tenga para resaltar una cosa como la otra. Y hay algo también muy importante dentro de todo esto, principalmente a partir del Nuevo Testamento, y es que en ese tiempo las personas no veían importante el hecho de escribir sus historias porque eran de una cultura narrativa, es decir, contaban sus historias de boca en boca y de generación en generación.
El escribirlas, bueno, eso surgió por una necesidad. Y esa necesidad consistió más bien, en que quienes convivieron con Jesús directamente iban muriendo, como es natural, ¿no? Y para que no se distorsionara la verdad sobre la vida de Jesús, decidieron escribir para mantener la pureza y la verdad de su vida. En definitiva, para ellos, lo importante era transmitir la vida de Jesús de la manera más fiel, más puramente posible, ¿no? Y la verdad, entonces, que se transmite en las Sagradas Escrituras es una verdad, insisto, experiencial, no como historias al estilo de que esto que se dice se tiene una prueba fehaciente, a como nosotros conocemos hoy la historia. No, no eran verdades demostrables con papeles, con cuestiones precisas y con cuestiones materiales, sino que eran desde la experiencia que cada persona vivió a partir de ese personaje o de esa realidad de la que se habla, específicamente en el Nuevo Testamento de la persona de Jesús. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar precisamente esta canción que es la que caracteriza, ¿no?, nuestro programa a través del tiempo. La Biblia es palabra de vida, porque en verdad eso es lo que estamos celebrando en este mes. La palabra de Dios nos da vida, es vida para nosotros y nos invita a que seamos vida para los demás. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que chapodar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas, que hace crecer las semillas del amor y la alegría. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Continuando con este interesante tema, señores, que hoy
abordamos la palabra de Dios, la Biblia, porque estamos en el mes de la Biblia, una pregunta que no debe faltar nunca para nosotros bien entender que se nos narra en las Sagradas Escrituras es sobre el núcleo de fe o los núcleos de fe que están presentes en la Biblia. El núcleo de fe, como hemos definido en otros momentos, es un hecho o hechos, ¿no?, que dan sentido e identidad a las personas o a los pueblos. Les da vida y razón de ser. Y en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ambos tienen su propio núcleo de fe. En el Antiguo Testamento, ese hecho, ese acontecimiento que le dio vida a todo lo que ahí se narra, es precisamente la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esto nosotros lo podemos leer en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 20 al 25, donde se nos narra esa realidad, ¿no?, de que Dios libera al pueblo de Israel, narrando, ¿no? Éramos esclavos en Egipto y Dios nos sacó con mano fuerte y poderosa y nos hizo llegar hasta esta tierra que emana leche y miel, es decir, la tierra prometida. Y este es el acontecimiento que da vida, sentido a todos los libros del Antiguo Testamento, porque lo que se celebra es esa presencia de Dios a favor de su pueblo que les libera y que les acompaña a partir de toda la historia y de todo lo que fue ese Dios que libera y acompaña caminando junto a su pueblo. El núcleo de fe del Nuevo Testamento es precisamente la realidad de que Jesús fue apresado, crucificado, muerto, sepultado y que resucitó al tercer día. Es decir, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es lo que se narra en el Nuevo Testamento y lo que le da vida y sentido a todo lo que ahí se expresa. Yo aquí he puesto precisamente el hermosísimo pasaje bíblico de los discípulos de Emaús. ¿Por qué? Porque, bueno, es Jesús resucitado, pero como estos dos discípulos van narrando esa historia, no hablando con él mismo, con Jesús, y no se dan cuenta que es él que viene caminando con ellos. Y qué bonito es traer la Eucaristía, ¿no? Pan vivo bajado del cielo, Jesús eucarístico, que les abre los ojos y ellos entonces se dan cuenta que es él verdaderamente que ha resucitado. Entonces, estos dos núcleos de fe son lo que caracterizan todas las Sagradas Escrituras: la liberación del pueblo de Israel y muerte y resurrección de Jesús. Es lo que narra, ¿no?, todas las Sagradas Escrituras, y lo va diciendo de una manera de que así como estas personas pudieron ver, ¿no?, identificar a Dios que se hace presente siempre acompañando a su pueblo, entonces es narrado todo esto de todas las maneras posibles que ellos pudieron y quisieron mostrar esa experiencia de Dios para que otros también hoy, nosotros, ¿no?, y todas las generaciones pudiéramos también creer y experimentar esta vivencia y este acompañamiento de Dios a su pueblo. Una pregunta que también surge muchas veces: ¿el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo Testamento? Porque actúan de maneras muy diferentes. Pues miren, es el mismo Dios, pero hay que reconocer que la actuación, ¿no?, de ese mismo Dios es diferente en uno y en el otro testamento, ¿no? Tanto por los escenarios que se dan, es decir, lugares y todos los demás, como también por los momentos y las situaciones de cómo se dan. Por ejemplo, en ambos testamentos Dios actúa por la misma causa, que es la salvación y el bienestar de los seres humanos, pero con acciones e intervenciones diferentes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios se da a conocer, libera físicamente, realiza signos y prodigios extraordinarios para convencer y demostrar su poder. Es decir, las acciones las realiza desde la fuerza
para humillación y aniquilación de sus enemigos. Es la actuación de Dios en el Antiguo Testamento. Mientras que en el Nuevo, el pueblo ya conoce a su Dios, practica la fe y sin embargo viven otro tipo de esclavitud. Por eso Dios les instruye en que la liberación no es solo física, sino más bien de conciencia, para que ellos mismos puedan saber cómo deben salvarse. Es decir, por eso se hace uno igual a ellos, se hace hombre Dios. Pero no es solamente por hacerse hombre y ya, sino para enseñar cómo el ser humano en el que él se ha convertido debe salvarse haciendo la voluntad de Dios, y esa voluntad se realiza viendo la vida de Jesús y actuando entonces como él. En definitiva, es un Dios humano, un Dios humilde, que no actúa desde la fuerza física, sino desde la fe y la confianza, y muestra que la salvación es para todos sin importar condición. Recuerden que en el Antiguo Testamento era el Dios del pueblo de Israel. Ya Jesús mismo dice que no, que están muy equivocados si creen que Dios vino solamente al pueblo de Israel o que es solamente de ellos. En el mismo Jesús vemos acciones en las que le quieren retener, quieren quedarse con él en una comunidad y él dice, no, he venido para todos, he venido para ir también a otras comunidades. Por eso va a la otra orilla del lago, va a las comunidades predicando y sanando, porque no es un Dios exclusivo de un grupito. Eso debe de hablarnos a nosotros cuando creemos muchas veces que Dios es de mi iglesia y que la mía es la verdadera y que no, Dios vino para todos. El problema está en nosotros, como muchas veces asumimos nuestro compromiso de cristianos, pero Dios no tiene distinción, sino que Él viene para todos por igual, porque es el Dios amor, el Dios que ama a sus hijos y busca el bienestar para todos. Una cosa importante, ¿acaso la Biblia habla del futuro, del pasado o más bien del presente? ¿De qué habla la Biblia? ¿En cuáles de esos tiempos y para cuáles tiempos? Bueno, miren, la Biblia en realidad habla del presente, es decir, de los acontecimientos que van viviendo quienes escriben las historias que en ella se nos narra. Es decir, lo que nos narra la Biblia es el tiempo en el cual fue escrita, en aquel tiempo, ¿verdad? Y todo en ese presente, no todo lo va iluminando desde el pasado que ellos ya conocen por el Antiguo Testamento que Dios hizo con el pueblo de Israel. Es como tener la esperanza puesta en que si Él actuó así en aquel tiempo, con nosotros también lo va a actuar. Y por eso la palabra de Dios se dice que es esperanzadora, porque es dar esperanza. Dios actuó a favor del pueblo de Israel, pues hoy con nosotros también lo hará. Es decir, Dios es un Dios fiel y su fidelidad permanece siempre, en todos los tiempos y a favor de la humanidad de todos los tiempos. Lo único, por ejemplo, en futuro que narra la Biblia es la salvación que Dios mismo promete a quienes le siguen y le son fieles. Es decir, ahí no es que Dios, que solamente habla del pasado o solamente del presente o del futuro. No, Dios habla a todos los tiempos. En el pasado nos habló mostrándose fiel, salvando y acompañando a su pueblo. En este presente me dice que Él va a hacer lo mismo porque Él lo ha prometido. Y la salvación, que todavía, ¿verdad? Pero la tenemos ya porque Él nos ha dicho que nos va a salvar y que Él va al Padre para eso, para hacernos sitio allá en la casa del Padre, en el cielo, en la gloria celestial. Entonces, no podemos decir o estar creyendo que la Biblia cuando nos dice esto es el futuro y que esto va a pasar y que esta profecía y que esto, que el otro. No, no es creer esas cosas de esa forma. Dios es el Dios que es en presente siempre, pero que lo hemos visto actuar en el pasado, siempre acompañando y salvando, y por eso creemos y tenemos fe que se va a mantener así ahora y por siempre.
Entonces, en ese sentido, es un Dios que está como su nombre, ¿no? Yo soy el que soy. Él está real, vivo, actuante y presente en todos los tiempos. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, como siempre digo, uno de los libros más mal interpretados, lamentablemente. A veces algunos utilizan este libro para dar miedo. Ay, ¿qué va a pasar esto? Y que mira que el final está presente. Señores, Jesús mismo dijo, el final de los tiempos es algo reservado solo para el Padre. Ni Él lo supo. Él como hijo. Nunca lo dijo. Entonces nosotros muchas veces queremos interpretar. El libro del Apocalipsis es un libro que habla del presente que están viviendo los cristianos de aquel tiempo porque estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano y por varios emperadores que fueron bastante crueles y asesinaban. Entonces todas esas muertes, esos dragones y esa cuestión, lo que simbolizan son las tragedias que en aquel tiempo se estaban viviendo. Ese famoso 666 y toda esa cuestión es el nombre de Nerón, un emperador de aquel tiempo que maltrató y asesinó a muchísimos cristianos. Entonces, en ese sentido es ver la Biblia y específicamente el Apocalipsis no nos habla de futuro o de el fin de los tiempos. No, señores, ni Jesús, repito, dijo alguna vez cuándo iba a ser y cómo. No lo dijo, porque él mismo expresó que era algo que el Padre era que sabía de eso. Así que no, ni tomemos miedo, perdón, ni busquemos la manera de interpretar lo que las Sagradas Escrituras no interpretan. En este sentido, ya casi llegando al final, ¿no? de este programa, nos preguntamos también, ¿y por qué es necesaria entonces una buena interpretación de la Biblia? Miren, es necesario bien interpretar las Sagradas Escrituras porque lo que en ella leemos se dijo hace miles de años y no son los mismos significados hoy. La Biblia nos habla precisamente de realidades muy concretas que sucedieron en aquel tiempo, que fueron escritas para personas y comunidades en contextos específicos. Y la fidelidad de Dios consiste precisamente en que lo que Él dijo ayer lo cumple en todos los tiempos, es decir, en ese acompañamiento que Él prometió y que cumple, no abandona a su pueblo. Las narraciones nos muestran cómo es Dios y esa fidelidad de Él a su pueblo. Por lo tanto, Él siempre mantiene esa actitud de velar por el bienestar del ser humano y de toda la creación. La interpretación desde una previa formación, en lo que insisto tanto, ayuda más bien a contextualizar nuestro presente desde la iluminación de la presencia y la actuación de ese Dios que a través de la historia siempre hace las cosas a favor y por el bienestar de los seres humanos. Hay que formarse, señores. No podemos creer que porque yo lea una cosa y entienda una cosa ya es eso. Lo que yo puedo entender quizás no es lo que se ha querido expresar. Por eso es necesario estudiar las Sagradas Escrituras, leer, formarnos, porque es importante bien informarnos para bien entonces formar y bien hablar. Finalmente, mis hermanos, ¿por qué es necesario llevar el mensaje bíblico a la realidad? Y más, bueno, en este tiempo, en este mes en que celebramos la palabra de Dios. Bueno, como hemos visto, la Biblia contiene los mensajes que Dios ha deseado transmitir a la humanidad a través de la historia. Por lo tanto, compartir la palabra es darle a los demás lo que el mismo Dios desea ofrecer hoy al mundo. Esto no es invento, esto no es que Dios es que ha querido hablarle a la humanidad. Por lo tanto, nosotros estamos invitados por Él mismo a continuar esos diálogos, esa formación para bien hablar, para bien comunicar lo que Dios desde el principio ha querido comunicar. Si la Biblia muestra
las experiencias que sus escritores tuvieron de Dios, entonces yo también puedo ser palabra de Dios en mi realidad, en mi familia, porque es el mensaje que Dios me transmitió y que desde mi propia persona, desde mi experiencia, yo he podido vivir. Por eso, todos nosotros estamos llamados a ser palabra de Dios viva, encarnada en mi realidad. Y como ponía ahí al final, y qué hermoso es empezar por nuestras familias. Yo ser presencia de Dios, yo ser Jesús vivo para aquellos con quienes comparto y convivo a diario. Que mi comunidad pueda ver en mí aquella persona ejemplar, no porque sobresalgo en grandes hazañas y en cosas extraordinarias, no, simplemente porque muestro a Jesús, porque soy una buena persona, porque ofrezco comprensión, cariño, amor, porque así fue Jesús. ¿Podríamos nosotros, y les dejo con esta pregunta, proponernos este propósito de ser palabra encarnada, palabra hecha carne en mi persona como cristiano, como cristiana, como creyente de Dios? ¿Podría yo ponerme esto como propósito? Porque esto es lo que Dios nos ofrece a través de su palabra, a través de las sagradas escrituras, que su mensaje de amor, de justicia, sea ofrecido, sea dado a los otros. Y yo, tú, todos nosotros somos convocados por Él a ser encarnación viva de Él, de Dios, para los demás. Ojalá, y también le dejo con esta, ojalá que se convierta en una inquietud en el corazón, ¿no? Ojalá que nosotros podamos en verdad ser encarnación viviente de Dios a partir de lo que leemos en la Biblia, en su palabra, para los demás. Que donde yo esté, donde yo vaya, pueda, aunque no quizás 100%, pero sí poco a poco, en ese proceso. Recuerdan que veíamos que Dios siempre trata a los seres humanos, en ese proceso que yo pueda ir buscando la manera de ser como Él, desde mi realidad, interpretado desde lo que yo vivo. No voy a vivir igual que Él, no voy a ser igual que Él, porque Él vivió en un tiempo y de una manera específica. Bueno, pero desde mi cultura, desde mi familia, desde mi realidad, pues yo ser como Él, como Jesús, actuando desde el bien, con amor, en servicio, en justicia, tanto para mí como para los demás. Amigas y amigos, muchas gracias por su sintonía, por seguir en este programa y gracias por escuchar esta formación que con tanto cariño, con tanto amor, la hemos preparado. La próxima semana vamos a tratar el tema precisamente que también veremos en este mes, ¿no? Es el mes de la Virgen, ¿no? La Virgen María, Madre de Dios, Madre mía, Madre de todos nosotros, y que nos invita también a que desde el ejemplo de ella, de su vida, de fidelidad, nosotros también sigamos a Dios. Que María pueda acompañarnos y pueda ponernos siempre con su Hijo Jesús, y que en todo busquemos parecernos a Él, siendo fieles y buscando en todo agradar a Dios, siendo más comprensivo y más humano para con los demás. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Nos vemos la próxima semana y que el Espíritu Santo nos ilumine para bien entender la palabra de Dios, bien interpretarla y bien vivirla. Que Dios les bendiga. Porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.